Vamos ya con lo que les decía de Adamuz. Ahora enseguida estaremos ahí para ver si ha llegado y se pone a trabajar la maquinaria pesada, pero vamos a hacer una cosa que es, a la espera de nuevas actualizaciones, vamos a repasar el último balance de las autoridades, que deja por el momento 40 muertos en este accidente ferroviario del domingo por la tarde. Radio Córdoba, Álvaro Guerrero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente. Son, Álvaro, 40 fallecidos, a los que se suman también 39 personas heridas, 13 de ellas todavía en la UCI. Están graves, aunque ayer hubo un mensaje de esperanza por parte del presidente de la Junta de Andalucía, que decía que la evolución de todos ellos era favorable. Sí, Ángeles, de hecho no se teme por la vida de ninguno de los heridos. Por el momento, los datos de denuncias por desaparición, y este es el segundo dato positivo dentro de la catástrofe que podemos aportar, los datos de denuncias por desaparición coinciden con los de fallecidos, así que podríamos estar más cerca del fin de la agónica espera para sus familiares. De los cuerpos localizados, 37 están ya en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde forenses y expertos en criminalística de la Guardia Civil se afanan en esas labores de identificación que se van a hacer sobre todo a partir de las huellas dactilares. De hecho, ya hay 27 víctimas mortales a las que se les ha podido poner nombre y apellido, y con todo el ADN que se ha recogido en las comandancias de la Benemérita está siendo enviado ya al laboratorio del Instituto Armado en Madrid. Mientras tanto, en Adamuz ha habido que abrirle paso a la maquinaria pesada, como decías, por el difícil acceso de la zona. Ya ha podido quedar instalada esa grúa de 300 toneladas y se espera que a lo largo del día se pueda empezar a realizar el levantamiento del vagón del tren Albia. Al menos hay 3 cadáveres localizados. Es una operación muy delicada que no se ha hecho ya porque era imposible garantizar la seguridad de los rescatistas. Está allí la unidad militar de emergencias. La luz del día va a ser fundamental para iniciar esos trabajos. La comisión de investigación de accidentes ferroviarios, mientras tanto, va a analizar, Ángeles, en el laboratorio tanto los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento como inspeccionar la rodadura del tren Irio, el primero que descarriló. Lo que se descarta a esta hora de forma definitiva es tanto el exceso de velocidad de los trenes como que las incidencias previas en ese tramo de Adamuz tengan algo que ver con este siniestro. Y el dato que las primeras estimaciones de Adif, y con toda la cautela del mundo, dio el ministro Óscar Puente ayer este dato: el tráfico ferroviario podría restablecerse en la zona a partir del 2 o el 3 de febrero, pero como decimos es una estimación. Hoy visitan la zona los Reyes de España. Álvaro, gracias. Un abrazo. En un ratito iremos a las novedades sobre la investigación. Está aquí Pablo Anzola, que es quien nos va actualizando todo lo que se va sabiendo de la investigación, y porque ayer estuvo también el ministro Óscar Puente por la noche en esa edición especial de Hora 25 que hizo Aimar desde la zona. Vamos a ver en qué punto se encuentra la investigación y también lo que mencionaba ahora Álvaro, la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, además con una previsión de reapertura de la línea que nos lleva aproximadamente al 2 de febrero. Hablaba ahora también Álvaro de los heridos, de la situación de los heridos. La mayoría de ellos están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ahí está Javier Ruiz Martínez. Javi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Ahí están los heridos, Javi, pero además ese hospital es el punto de llegada de amigos y familiares de los que están allí ingresados y de los que están buscando a los desaparecidos. ¿Qué te han contado quienes están esta mañana allí, los que están trabajando? Pues mira, en esta cafetería, de la que seguro que escucháis ya el barullo y los platos de las 8:30 de la mañana, de manera discreta están sentados junto a sus molletes con tomate y jamón. Algunos de esos familiares aguantan el tirón, me dicen que prefieren hoy ya no hablar con la prensa, que están cansados de todo esto, de las horas más difíciles de su vida, de sus familias, y que están esperando ya solo que su ser querido salga de este edificio blanco enorme donde les están cuidando desde el primer minuto. Esta mañana arrancaba a las 6 con un chico árabe preguntando para donar sangre. Luego he visto como alguno de los familiares le daban las gracias. Al final el chaval ha podido ir a donar sangre. Ha hecho falta esa sangre porque ha habido 122 atendidos, casi todos en este hospital, 83, y esa es la buena noticia, ya han sido dados de alta, 39 siguen ingresados. Entre ellos la historia que me ha contado un celador y una médico en la puerta de urgencias, y que os he contado a las 8. La pasajera embarazada a la que hospitalizaron en críticos está bien, muy bien, no quieren ser demasiado optimistas, pero muy bien. La atendieron una decena de médicos y otra de enfermeros y personal sanitario en los primeros minutos, y está bien en este mare magnum de malas noticias. Así que aquí en la puerta, muchos sanitarios que me cuentan que los familiares, a los que veo ahora mismo sentados, insisto, desayunando aquí al calorcito, porque hace frío en Córdoba, están hoy mucho más esperanzados. Aunque hay 13 en la UCI, todos están ya fuera de peligro. Javi, gracias.
Hasta luego. Además de este hospital del Reina Sofía, el otro principal punto estos días es el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, y han ido llegando los cuerpos de las víctimas del accidente de Adamuz. Ahí está Mercedes Díaz. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. Mercedes, los forenses están trabajando ahora en la identificación de los fallecidos, que es lo que más urge para poder transmitir, dar alguna información a las familias. Algunas están absolutamente desesperadas, aunque mucha gente también está acudiendo allí en las últimas horas para colaborar en esas labores de identificación. Aquí han llegado ya esta mañana algunos forenses que deben estar pues a punto de ponerse manos a la obra en este trabajo difícil de seguir identificando los cuerpos. Hay también esta mañana forenses de otros puntos de Andalucía. Aquí se tomaron ayer sí muchas muestras de ADN para ayudar en la identificación, si no es posible, por las huellas dactilares. Hay 37 cadáveres en este Instituto de Medicina Legal, 27 identificados, según informó anoche a última hora la Consejería de Presidencia. No se sabe cuándo se van a entregar los cuerpos a las familias. Es ya de día aquí, se escucha pues la mañana, sus sonidos habituales. La Ciudad de la Justicia se ha llenado de empleados públicos poco a poco, llegan dando los buenos días, bien abrigados porque hace mucho frío esta mañana en Córdoba. Poco a poco este barrio también pues recobra la vida de siempre. Vemos a vecinos desayunando en un bar que hay aquí enfrente en una esquina, otros salen de casa caminando, el tráfico ha aumentado ya, y la puerta del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, como toda la madrugada, sigue vigilado por la policía, acordonada esa puerta. 2 agentes están vigilando todo el espacio para que nadie entre por aquí. También vemos 3 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias. Gracias, Mercedes. Buenos días. Y hay una última hora sobre la cifra de fallecidos que nos trae ahora Sastre. Nos cuentan nuestros compañeros de la cadena SER en Andalucía que, según fuentes del operativo de emergencias que está trabajando en Adamuz, ha aparecido el cuerpo de una víctima al retirar los vagones del Irio. No se trata, por tanto, del Albia, cuyos trabajos, como estamos explicando desde primera hora, van a empezar ahora en esos 2 vagones que cayeron por el talud, instalada ya la gran grúa, la maquinaria pesada, sino que en la retirada de los vagones del Irio ha aparecido el cuerpo de una persona fallecida y, por tanto, se eleva a 41 el balance de fallecidos en este accidente por el momento. Ahora iremos precisamente a esos trabajos de maquinaria pesada que se están llevando a cabo. Iremos también a la investigación, pero hago una primera parada para escuchar a los analistas de esta mañana, Ramoneda, porque te escuchaban las claves y, claro, argumentabas el porqué de esa sensación como de desazón que yo creo que tenemos todos desde que supimos lo del accidente. Primero porque se comparte esa angustia de esos familiares que todavía a estas horas, ha pasado ya 2 días, hoy es el 3er día, arrancamos el 3er día después del accidente, todavía siguen sin tener noticias de sus familiares, sin tenerles localizados. Es porque están tardando las tareas de identificación y porque todavía queda algún cuerpo. Esta mañana nos confirmaban que había 3 localizados dentro de los vagones del Albia, pero que hasta que no se levanten, evidentemente no se podrán extraer. Y esa desazón, esa especie de sensación que tenemos todos, es porque uno piensa que todos podíamos estar ahí. Ahí está. Este es el recordatorio de lo que es la condición humana, ¿no? Que irrumpe de pronto en escena con una tragedia de estas características y que nos deja muy descolocados, porque no es que nos aporte nada nuevo, simplemente confirma lo que ya sabemos y a veces queremos olvidar. Es una especie expuesta, precaria, de corto recorrido sobre la Tierra y que sí, muy vulnerable. Efectivamente, cualquiera de nosotros, a nadie de los que han sufrido este accidente les ha ocurrido por alguna cosa que hayan aportado ellos. No, simplemente cualquiera de nosotros que hubiese subido este tren hubiese tenido el mismo riesgo, hubiese entrado con la misma satisfacción de ir de viaje, y de pronto se encontraría con esta terrible realidad, ¿no? Bueno, pues eso es la condición humana y a veces queremos olvidarnos de ello, ¿no? Y por eso al mismo tiempo, evidentemente, pues hay que hacer todo lo posible para que se sepa lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido, porque los avances técnicos existen y cosas que pues antes pasaban con suma facilidad, ahora no la pasan tanto, aunque también es verdad que algunos de los grandes desarrollos tecnológicos aumentan la posibilidad de un riesgo contundente, digamos, ¿no? Pero estamos ahí desconcertados porque nos visibiliza una vez más la precariedad de nuestra condición.
situación. Y esto me parece que evidentemente nos afecta y nos genera un cierto desatino y realmente un sentimiento al ver lo que está pasando esta gente, pues que evidentemente nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia, ¿no? Lasalle. Sí, la verdad es que todos hemos sentido una especie de estremecimiento, ¿no? Cuando tuvimos la noticia el domingo por la tarde, ya hicimos cábalas mentales de que desgraciadamente teníamos por delante un escenario tan trágico como el que estamos viviendo, y todos de algún modo nos desdoblamos emocionalmente y tuvimos la posibilidad de vernos ahí, porque hay 40 millones de españoles que cogemos habitualmente el AVE a lo largo del año y que nos desplazamos ya. No puedes entender la movilidad de este país sin el AVE y sin todo lo que es la red de alta velocidad que ha vertebrado desde el año 92 para acá pues nuestra sociedad, y la verdad es que es tremendo sobre todo visibilizar que desarrollamos una enorme capacidad tecnológica para trasladarnos en 2 horas y media a Barcelona, pero lo hacemos sobre la volatilidad de un riesgo que en cualquier momento puede emerger, más allá del control y de la capacidad que tengamos de gestionar de la mejor manera posible ese potencial riesgo que acompaña en nuestra vida, ¿no? Y eso también debería dar pie a reflexionar, y se ha hecho mucho sobre la sociedad del riesgo y todo lo que esto representa, pero estamos tan instalados en un automatismo que nos hace muchas veces olvidar la propia precariedad y la fragilidad sobre la que se asienta, como decía Josep, ¿no?, la condición humana también en un contexto hipertecnologizado como el que vivimos. La verdad es que pues eso, ahora lo que hay que reclamar es fundamentalmente serenidad, y que la propia sociedad exija algo que me parece muy ligado también a la condición humana, que es el derecho al duelo. Es decir, como sociedad tenemos derecho a que la política no se meta en esto, por favor. Y yo creo que esto es algo fundamental, que nos dejen a todos estremecernos más allá de la política, porque esto tenemos derecho a estremecernos y a vivirlo como lo que es, algo muy ligado a la condición humana, y que nadie ponga sus sucias manos, políticamente hablando, en esto, y que dejen a las víctimas vivirlo y a toda la sociedad el duelo y exigir información, y luego ya se verá. Pero ahora, por favor, ahora iremos a las reacciones políticas, porque sí es verdad que además es importante destacar la coordinación entre administraciones, cómo las diferentes administraciones han querido poner en valor precisamente esa coordinación desde el primer momento, a excepción de una voz, que es la voz de la ultraderecha. Pero aparco este tema porque luego iremos a ello. Cristina. Sí, bueno, yo creo que hay un fenómeno de identificación muy claro. Ese tren podemos cogerlo cualquiera, de hecho lo cogemos habitualmente mucha gente. Yo misma pasé las vacaciones hace poco diciendo ese trayecto. El propio viernes tengo que bajar a Sevilla, que ya veremos a ver cómo bajo, ¿no? Pero pasaré por esas vías. Y todos, yo creo que el domingo por la tarde-noche, cuando nos enteramos, lo primero que nos preguntamos, hicimos todos una especie de escáner mental, a ver si teníamos a alguien conocido que estuviera viajando entre Madrid, Sevilla, Málaga, etcétera, porque efectivamente es algo muy habitual y por lo tanto hay un fenómeno ahí de identificación. Personas como cualquiera de nosotros y nosotras, personas normales y corrientes, que hacen un trayecto normal y corriente. Por lo tanto, a cualquiera nos podía haber pasado, ¿no? El papel del azar, ¿no? Estos días estamos descubriendo historias que yo creo que dan para pensar mucho. Una chica que vino a hacer las oposiciones a Madrid y que tenía que volver en ese tren, pero llegó tarde y lo perdió. Bueno, pues generalmente perder un tren es una faena, es ¿no? un drama. Esta chica ha salvado la vida. Otra que iba en el Albia y decidió cambiarse de vagón para ir con su amiga. Gracias a eso está viva. Es decir, el elemento del azar. En un momento en que en esa sociedad del riesgo que comentaba José María, pensamos que tenemos todo controlado, ¿no? O que todos nuestros desarrollos van en aras a controlar al máximo los riesgos, el elemento del azar sigue allí.
y efectivamente coges tarde el metro, no llegas a la estación de Atocha y por eso salvas la vida. Pero podías haber llegado perfectamente a tiempo y entonces no lo hubieras salvado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estos son reflexiones que con motivo de estas tragedias viene bien que hagamos en voz alta. Yo sé que pasado mañana se nos habrá olvidado y seguiremos viviendo con ese automatismo, ¿no? Efectivamente, de una cosa detrás de otra, pero que seamos conscientes de la fragilidad, que seamos conscientes de ese papel del azar, que parece que tenemos desterrado en nuestra vida, y que seamos conscientes de, yo sé que luego entraremos en la parte política, pero una parte más allá de la política, Ángels, que seamos conscientes del papel y del rol de los servicios públicos, que en cuestión de minutos o muy poquito tiempo empezaron a poner en marcha toda la maquinaria para socorrer a los heridos, para intentar localizar a los fallecidos, para todo ese dispositivo, ¿no?, que hemos visto estos días, y el papel de la sociedad civil, tremendo. Desde Cruz Roja movilizándose inmediatamente hasta los vecinos de Ademuz yendo a socorrer, pasando por todas las muestras de solidaridad. A veces cuando nos desesperamos pensando en todas las cosas que van mal de la sociedad, que son muchas, ¿no?, y nuestro papel aquí es poner el foco en lo que no funciona y ser críticos, generamos una imagen de un país con el que muchas veces yo no me siento identificada, porque la España real también es esta, es la de esos vecinos que salen en el pueblo a acudir y a socorrer a la gente, y la de los servicios públicos que inmediatamente se ponen en marcha cada uno para cumplir con su cometido. Servicios públicos que están presentes gracias a la política gracias a los políticos. Eso también es. lo digo porque después hablaremos de ello, pero para todos aquellos que promocionan y patrocinan la antipolítica, es la política la que permite tener unos servicios públicos que 2 minutos después de que pasara el accidente del tren se activaron y pudieron socorrer a los supervivientes, a los heridos, y ahora mismo están intentando rescatar a todos los fallecidos. Estamos expuestos permanentemente. Es verdad que las tecnologías nos han permitido muchas cosas que no nos permitían antes y han rebajado en muchos terrenos el riesgo, pero estamos expuestos permanentemente, y la enorme fragilidad de todo nos la plantea este caso trágico de esta niña de 6 años que se ha quedado de golpe sin familia, ella sola. Es decir, no hay manera de entender que esto pase. Y lo que decía Ramoneda, lo que decía Cristina del azar, es decir, en toda la familia, dentro del mismo vagón, entendemos que era, como es una niña pequeña, debía ir sentada junto a su madre, junto a su padre, es decir, en la zona donde el resto de la familia no ha sobrevivido, y en cambio ella sí. Dejadme que haga una pausa, que a la vuelta quiero que vayamos en directo ya a Adamuz, quiero también conocer la última hora de la investigación, y también, y decía Cristina, yo tengo que ir a Sevilla, también de momento los cálculos que están haciendo desde el Ministerio de Transportes ante la posibilidad de reabrir la línea férrea que une Madrid con Andalucía. Nos vamos a ir hasta Adamuz porque se está desplegando ya ese material pesado que es el que tiene que levantar los vagones del Albia. Hemos conocido hace unos minutos, nos lo contaba Sastre, que se aumenta la cifra de fallecidos a 41 porque se ha localizado un cuerpo al levantar uno de los vagones, no del Albia, que son a los que se tiene que acceder ahora, sino del Lirio, que es el que está todavía atravesado en las vías de ese trayecto. María Eugenia Vilchez, buenos días. Buenos días, Ángel. María Eugenia, tú has estado hablando hasta hace muy poquito con los operarios que van a estar al frente de esa operación de la maquinaria pesada. Sí, lo que podemos contar hasta ahora es que ya ha empezado el montaje de esas grúas de gran tonelaje para poder retirar los vagones y la máquina de Lirio accidentada. La UME ha estado trabajando previamente en la zona para que las grúas puedan instalarse, y decimos grúas porque serán 2 y de alta capacidad las que se utilicen para esta operación. Han tenido que venir de Granada, de una empresa que utiliza grúas de grandes dimensiones, que se llama Grúas Alhambra. Realizan habitualmente operaciones de grandes dimensiones y no suelen verse en un día habitual. Sí. Ese montaje se está realizando ahora mismo. Solo la máquina de Lirio nos dicen que pesa más de 60 toneladas, por lo tanto las 2 grúas que van a utilizar, una pesa 400 toneladas y otra 300, están instaladas en una plataforma con cabestrante, lo que va a permitir que se rescate, o al menos esa es la teoría del equipo, que se rescaten los vagones que quedaron volcados en el talud y que se rescate la máquina de Lirio. Esta operación se tiene que hacer, Ángels, a pesar de la envergadura que tiene, con mucho mimo, con mucho cuidado, como hemos venido contando, porque hay que garantizar la seguridad de las personas que intervienen para poder finalizar también con éxito el rescate de los cuerpos de las personas que han sido localizadas por los bomberos que no pudieron rescatar ayer por la tarde porque no pudieron acceder a la zona. Así es que lo que queda ahora aquí es
confiar en que termine el montaje, confiar en los técnicos que están realizando ahora mismo aquí su trabajo, en su conocimiento, en su trabajo, y darle sobre todo tiempo, porque esa maniobra tiene que ser muy precisa y cualquier mínimo detalle cuenta a la hora de poder llevarla a cabo. 2 grúas de gran tonelaje, una de 300 toneladas y otra de 200, con cabestrante, van a ser las que intenten, a través de esa plataforma que se está montando en este momento, pues retirar la máquina del Lirio y los vagones que todavía quedan aquí del accidente. Se entiende la angustia de los familiares que todavía tienen desaparecidos, pero esto que nos está contando, nos está relatando María Eugenia, es importante. Primero porque el propio traslado de las grúas no debe haber sido sencillo. Son unas máquinas enormes que traerlas por carretera desde Granada es de aquellos transportes que a veces vemos nosotros en carretera, que es algo lento, y después la dificultad para toda la operación. Ayer escuchábamos a uno de los bomberos que estaba en las tareas de rescate, que estaba con Aymar, que decía: hemos localizado a 3 cuerpos, pero no hemos podido acceder a ellos porque corre la vida de los propios bomberos si entran en los vagones que no están asegurados. María Eugenia, entiendo que los operarios no hablan ni de tiempos, ¿no? Que tranquilidad y a ver qué pasa. Claro, ahora mismo lo que necesitan es un poco de calma, aunque saben que hay mucha expectativa, confían en que la calma y el tiempo les permita terminar el montaje al menos de las grúas y que se garantice la estabilidad de las mismas para poder empezar la operación. No quieren, por supuesto, aventurar tiempo, lo van a hacer lo más rápidamente posible porque hemos hablado con ellos y son gente y personas muy comprometidas con el trabajo que están haciendo, son los primeros interesados en que esto salga bien y en que se pueda retirar la máquina y en que puedan, descansar las familias que están esperando noticias de sus personas desaparecidas. María Eugenia, dejo la línea abierta contigo y cualquier novedad nos pides paso. Vale. Venga, muchas gracias. Hasta luego. En paralelo con la atención a las víctimas, a sus familiares, el rescate de los fallecidos, de los que todavía siguen entre los hierros de los vagones, está también la investigación por el accidente que ya ha puesto en marcha la comisión encargada. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Vamos a repasar qué sabemos por ahora de las causas. Ayer ya decíamos que no íbamos a especular, que vamos a contar la información, no vamos a teorizar sobre lo que puede haber pasado, sino que vamos a contar lo que se nos cuenta sobre la investigación, por así tener las cosas claras. Esa comisión está estudiando una rotura en la vía, es una rotura grande, es una rotura importante en uno de los carriles, pero no está claro, y lo decía anoche el ministro Óscar Puente, si esa rotura ya estaba y provocó el accidente o esa rotura se produjo precisamente a raíz del impacto. Lo que sí creen en todo caso los investigadores es que falló el contacto, Pablo, entre la vía y las ruedas del tren. Eso es, Ángels. El error humano, el exceso de velocidad son hipótesis que han ido perdiendo peso desde el principio, centrando la investigación justo en ese roce crítico del que hablas, crítico, dicen los expertos, entre la vía y las ruedas de los vagones. Iñaki Barrón es el presidente de la comisión de investigación, hablaba ayer en Televisión Española. No parece que sea un problema de explotación, no parece que sea un problema de señalización, no parece que sea un problema de electrificación. Entonces, hombre, si realmente lo que ha producido todo ha sido el descarrilo de 2 coches de un tren, pues ahí lo que interviene en un descarrilo siempre es la interacción entre la vía y el vehículo. Y con el tren de Irio revisado hace solo 4 días antes del accidente, los primeros indicios, las primeras pistas sobre terreno apuntan por tanto a la infraestructura. La investigación de la CIAF, que arrancó ayer, ha encontrado varias roturas en las vías en el entorno del accidente. Ahora bien, y esta es la clave, es pronto, insisten, para saber si esas anomalías son la causa o la consecuencia de ese descarrilamiento. Era ayer muy claro el ministro Óscar Puente en Hora 25. Sí que hay una primera rotura que es la que parece que nos indica el punto en el que el tren ha descarrilado. Eso es lo que sabemos, pero hay que determinar qué es lo que ha pasado ahí, por qué se rompe el carril, si es, como digo, la causa o el efecto. Contaba Puente, de hecho, que en los 20 minutos anteriores a ese descarrilamiento pasaron, de hecho, 3 trenes por esa misma vía sin aparentes problemas. Esto es lo poco que se sabe, los indicios, el camino ahora para dilucidar lo ocurrido es largo. Hablamos de una vía, lo contaba nuestra compañera, invadida de material de acero macizo que sigue estudiándose y que tiene incluso
incluso que ser trasladado a laboratorios, así que, como decías, el ministro Puente insistía ayer en la prudencia. No se puede descartar nada, no se puede descartar ni el material rodante, ni la infraestructura, ni vamos a descartar nada hasta que no tengamos... No se puede descartar nada, decía. Recordar que 36 horas después del accidente lo que se está haciendo sobre terreno es recopilar información y una vez se tenga pueden pasar meses, incluso más de un año, para que la CIAF dé por concluida esta investigación técnica que se abría en el día de ayer en paralelo a la judicial. Y después está la recuperación del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía, que ayer le ponía fecha el ministro, pero desde el Ministerio, pero tampoco era muy contundente al momento de poner la fecha. Pues también han sido muy prudentes. Son los primeros cálculos que hace el Ministerio. Apuntan a que será el próximo 2 de febrero cuando se pueda restablecer al completo esa circulación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Era una fecha aproximada que apunta casi dentro de 2 semanas cuando se restablezca ese servicio. Entre tanto, Ángels, recordar que Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo a través de bus y a través de tren. También Iberia y Air Europa, las dos aerolíneas, han reforzado sus conexiones entre Madrid con Sevilla y con Málaga. Gracias, Pablo. Hasta luego. En cuanto tuvimos noticia de la dimensión del accidente ferroviario en Córdoba, nos vino a la cabeza inmediatamente el accidente de Angrois. Ayer estaba aquí en este abierto Antón Losada y él nos lo volvía a recordar. Y yo por eso hoy quiero que escuchemos a Manuel Alonso Ferrezuelo. Él ha sido el abogado de la plataforma de víctimas del Albia durante más de 5 años de instrucción judicial por ese accidente, por el accidente de Angrois. Manuel Alonso Ferrezuelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sobre todo porque con usted nos puede ayudar a entender el recorrido que les va a tocar a partir de ahora a los afectados por la tragedia de Aldamuz. Y lo primero, lo que está ocurriendo estos días, en estos momentos posteriores al accidente, puede ser la clave en la investigación. Nosotros estamos aquí hablando de la prudencia, de no especular sobre nada. Lo que pase ahora, lo que se encuentre ahora, lo que analice la comisión designada para ello es importante en la investigación y en el recorrido judicial que pueda tener esta tragedia. Lo que pase ahora, ¿hasta qué punto puede ser eso determinante? Hombre, por experiencia y en lo que ocurrió en el caso de Angrois, pues para mí sí me parece muy relevante. Los primeros pasos que se tomen, tanto en la investigación por parte del juez instructor y por parte de la Guardia Civil, como las declaraciones que vayan haciendo unos y otros, al final luego somos presas de ellos. En Angrois se utilizó mucho las primeras manifestaciones que hizo el maquinista a pie de vagón según bajaba, para utilizarlas en aquel momento Adif, como intentar exculparse ellos y echar toda la culpa a un error humano por parte del maquinista. Así que yo creo que en este caso la experiencia les servirá a todos un poco para prudencia al primero en estas primeras declaraciones, en estas primeras manifestaciones por parte de todos. ¿Qué le espera a partir de ahora a los afectados? En el caso de Angrois se tardó 10 años en dictar una sentencia. Sí, la verdad es que tuvimos muchas trabas durante la instrucción y fue bastante compleja. Tenemos que entender que es un aspecto muy técnico, que aquí en España, digamos que casi todos los expertos en la materia o han pertenecido o pertenecen o bien a Adif o a Renfe, y eso dificultó mucho una investigación independiente. Finalmente, pues a través de mi plataforma que consiguieron vía Europa que se hiciera una investigación independiente por parte de la ERA, pues llegamos que de algún momento eso fue un cambio, un giro en la investigación y conseguimos que no solamente se centrara la imputación en un error humano por parte del maquinista, sino también en la infraestructura por parte de Adif. Entonces a ellos efectivamente les queda un recorrido largo. Yo creo que ahora lo que hay que dejar es trabajar al juez instructor y a la Guardia Civil. Tienen que recabar ese primer atestado, finalizarlo con una inspección técnico-ocular. La caja negra me parece vital importancia porque ahí podemos encontrar algún tipo de comunicación que pudo haber por parte del maquinista del tren, del primer tren accidentado, a su base, a lo mejor informaba de que hubiera ocurrido o que él ya fuera notando que algo pasaba. Eso me parece relevante. No sé si había cámaras en la vía en ese tramo, pero sí las cámaras que lleva instalada el propio tren. Creo que, y luego también declaraciones de los testigos, que nos cuenten la gente que iba en el tren qué sensaciones, qué estaban viviendo. Creo que esa primera información sumada a un informe pericial que haga la Guardia Civil, de primera nos puede poner en situación de cuál ha sido a priori o cuáles son las posibles causas y a partir de ahí que el juez instructor empiece a llamar a gente a declarar, bien como investigados o bien como testigos. Usted recordaba ahora que las víctimas tuvieron que recurrir a Europa para buscar amparo en su búsqueda, para conocer toda la verdad de lo ocurrido. El hecho de que en este accidente esté implicado un operador privado, Irio, ¿puede suponer alguna diferencia?
Yo pienso que sí, porque igual que sí que veo que hay paralelismos en un accidente y en otro, en ciertas cosas, eso puede cambiar un poco, porque en el caso de Angrois, los implicados eran Adif y Renfe, que se demostró que son primos hermanos, y eso dificultó mucho la investigación, y había un interés por parte de las autoridades en aquel momento de echar toda la responsabilidad en Renfe y dejar fuera a Adif. En este caso, y Renfe, digamos que de alguna manera podía acatar esa solución. Aquí, al ser un operador privado, creo que se va a defender tanto ellos como su compañía de seguros, porque aquí estamos hablando de que va a ir también una responsabilidad civil que van a tener que asumir, o bien QB, que he visto que es la compañía de Adif, o la compañía que no sé cuál es, en este caso, del otro operador privado. Y después otra cosa, porque usted hablaba de paralelismos, se están cometiendo, por lo que estamos viendo, yo no sé si se ha aprendido algo de lo que ocurrió en Santiago hace 13 años, o se están cometiendo los mismos errores, o se han cometido, no se están cometiendo ahora, o se han cometido los mismos errores. Ayer hablé yo con miembros de la plataforma y estaban bastante afectados porque se han dado cuenta que no sirvió de nada su lucha, no solamente para esclarecer su accidente, sino para intentar que no volviera a ocurrir. Para mí hay una cosa muy significativa, que no sé si es cierta, pero ha salido en prensa, de que había comunicados o que había avisos por parte de maquinistas o de otras terceras personas a Adif de que había en esa vía que estaban ocurriendo circunstancias, incluso que habían pedido rebajar la velocidad. Eso sería muy grave, porque eso también ocurrió en Angrois. Había un correo electrónico de un jefe de maquinistas que avisó que había un punto crítico. Sí, lo que pasa es que en este caso quiero aclararlo yo, porque así nos lo comunicó ayer el presidente de Renfe. La velocidad es a 250 por hora y ninguno de los dos trenes, uno iba a 200 y otro a 210, es decir, que en ningún caso rebasaban. Eso está claro, que eso se ha descartado, fuera por un exceso de velocidad. Yo a lo que me refería es que hubiera una comunicación, un aviso previo de que algo no estaba bien ahí. Y eso sí que sería lo grave. Para mí, el que se podía haber evitado. Como ocurrió en Angrois, se podía haber evitado efectivamente, porque ya se sabía y no se pusieron las medidas. A mí sería muy relevante y sería muy grave que se pudieran haber evitado todas estas muertes, que sí por parte de alguien, o bien de una de las operadoras, o bien de los maquinistas, se hubiese puesto en conocimiento del dueño de la infraestructura, en este caso Adif, de que había un riesgo en ese tramo o en los tramos anteriores o posteriores. Para mí eso sería un paralelismo muy grande con el de Angrois y sería muy grave y muy lamentable. Usted sostiene que en el juicio de Angrois se juzgaba la seguridad de la alta velocidad en España. ¿Vuelve a estar en cuestión, piensa usted, con lo ocurrido ahora en Adamuz? Hombre, yo pienso que sí. No es común, si nos fijamos en otros países, por ejemplo, con la experiencia que tiene Japón en alta velocidad, que tengamos estos accidentes con tantos fallecidos. No ocurre en otros países que también tienen alta velocidad. Creo que es momento de hacer un estudio. Nosotros ya se lo pedimos cuando salió la sentencia, pedimos una entrevista con el ministro para un poco, porque lo que queríamos es, si aquí en nuestra vía donde ocurrió el accidente en Angrois no se había hecho una evaluación de riesgos, se había puesto en marcha la línea sin esa evaluación que hubiera evitado todo este problema, queríamos que eso se revisara en todas las líneas, y eso es lo que nos gustaría saber. Aquí ya ha salido el ministro diciendo que se había hecho una obra reciente, se había actualizado, se había modernizado la vía justo en esos tramos. Bien, pues yo creo que es importante, porque aquí esa batalla va a ocurrir. Seguramente la empresa que haya hecho esa obra seguramente es subcontratada, un estudio de arquitectura que haya hecho el diseño. A mí sí me gustaría saber quién dio luego la puesta en marcha, la puesta en servicio, si previamente se ha hecho una evaluación de riesgos, se ha comprobado que estaba todo bien, porque no es normal que si estaba tan reciente esa obra haya ocurrido este accidente. Pues Manuel Alonso Ferrezuelo ha sido abogado de la Plataforma de Víctimas del Albia de Angrois. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Gracias. Es verdad que es una zona de reciente remodelación. Todos aquellos que han estado utilizando el AVE durante meses de Madrid a Andalucía sabían que había más tardanza de la habitual, que los trayectos duraban más de lo habitual, precisamente porque se estaba realizando esa obra en el tramo de Adamuz. Les decía que vamos a ir ya con las reacciones políticas, porque hay un aspecto que vale la pena destacar, que estamos observando y que es importante además en una situación como esta, es la coordinación de la que hablan los diferentes miembros de las diferentes administraciones, el entendimiento entre las diferentes administraciones. Ayer, por ejemplo, a primerísima hora de la mañana, nosotros hablábamos con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y ya lo destacaba, lo hizo en su comparecencia conjunta con Pedro Sánchez después, y volvió a hacerlo aquí en Hora 25 en el programa especial que hizo Aimar.
ha habido una muy buena coordinación entre el ayuntamiento, que el ayuntamiento y su alcalde a la cabeza puso todo lo que tenía, la Diputación Provincial de Córdoba y por supuesto también con el Gobierno de España. Y eso creo que es fundamental para que las cosas funcionen. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Eso está siendo así al menos entre PP y Gobierno Central, al menos entre la Junta de Andalucía y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque ayer es verdad que Feijóo dijo que él no estaba recibiendo ninguna información por parte del Gobierno, que todo lo que sabe es a través de Moreno Bonilla. Sí, dijo Feijóo que el PP no está recibiendo información del Ejecutivo directamente como partido o él como líder de la oposición, aunque aseguró después aquí en la SER, en Hora 25, el presidente Moreno Bonilla, que no quería expresar el líder del PP una queja con su afirmación, sino que respondió con honestidad a una pregunta que le hizo la prensa. Por parte del Gobierno, de momento, no tenemos ninguna información como partido político ni como jefe de la oposición. Es cierto, Ángels, que Feijóo mantuvo en su comparecencia el tono que venían marcando durante todo el día tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía. Sánchez y Moreno Bonilla quisieron mostrar ayer esa imagen de reacción conjunta, de unidad, compareciendo juntos desde la localidad de Adamuz, acompañados también por el alcalde. Juntos recorrieron la zona cero, han visto un horror, comparten responsabilidades. Nos decía ayer un miembro del Ejecutivo Central que aseguraba que lo normal es lo que vimos, esa empatía entre administraciones. Todos reconocieron la labor de los servicios del conjunto de la Administración. Lo hizo, como hemos escuchado, el presidente de la Junta de Andalucía, lo hizo también el presidente del Gobierno y también Alberto Núñez Feijóo. El Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad, como se ha dicho antes. No es fácil gestionar esto, pero lo cierto es que creo que se está haciendo con mucha profesionalidad, con mucho rigor, con mucha responsabilidad. Así que al menos por unas horas la política, Ángels, parece que se da un respiro de la confrontación habitual. Influye en todo esto que los partidos e instituciones han suspendido sus agendas propias para priorizar la gestión de la tragedia. Todos confían en mantener ese clima de colaboración, al menos en esta primera fase, la de rescate, búsqueda y atención a las víctimas. Vendrá después otro momento, el de la exigencia de respuesta sobre la causa del accidente, sobre lo que Sánchez habló ayer también. No pudo aportar muchos datos, pero el presidente sí que prometió transparencia. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Veremos si durante la fase de investigación ese espíritu de colaboración entre administraciones se mantiene, Ángels, porque todo el mundo tiene en la memoria lo que ha ocurrido durante la tragedia más reciente, que es la gestión política de la Dana de Valencia. Guille, muchísimas gracias. Hasta luego. Unidad de momento, esta tregua de la que hablaba ahora mismo Guille, aunque hay alguien en el espectro político que rompe totalmente cualquier intento de unidad institucional y es la ultraderecha. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Vox ha roto ese tono de prudencia, ataca, lo hizo desde el primer momento Santiago Abascal con ese tuit que ya comentamos ayer, ataca y señala directamente al Gobierno, le culpa del accidente por su mala gestión ferroviaria y utiliza algunos de los bulos que circulan en las redes para apuntalar ese objetivo. Sí, el mismo domingo, cuando empezábamos a conocer noticias sobre la tragedia, Abascal ya marcó el tono que iba a seguir el partido, escribió un tuit en el que arremetía contra el Gobierno y así se han mantenido en Vox. Antes de conocer las causas del accidente, ayer en Bambú ya señalaban al Ejecutivo de Sánchez. Lo hizo el portavoz José Antonio Fuster. No aceptaremos que la ruina del Gobierno de Sánchez sea la ruina del Estado. Y lo hacía en unos términos casi idénticos el propio Abascal en otro tuit. En Vox, lejos de enterrar el hacha de guerra, se abonan incluso al bulo de que el Gobierno ha financiado los trenes de Marruecos y de Uzbekistán para instalar la idea de que invierte en otros países pero no en el nuestro. Antes de financiar infraestructuras en el extranjero, hay que garantizar que ningún español ponga en peligro su vida por falta de mantenimiento, inversión o previsión en su propio país. Aunque el Gobierno nunca ha financiado esas infraestructuras, ofreció créditos a esos países y además condicionados a que contratasen a empresas españolas para las obras. La ultraderecha se desmarca así del resto de partidos. Ayer Vox se negó también a cancelar su agenda. Aprovecharon incluso para anunciar que paralizaban las negociaciones en Extremadura y por ahora mantienen sus actos de campaña en Aragón, a pesar de que el resto de formaciones los han pospuesto.
Julia, gracias. A vosotros. Ahora iremos a Extremadura, porque además hoy se constituye ahí el Parlamento, pero quiero detenerme en estas reacciones políticas. Primero, para destacar, tú decías una cosa antes, Asae, decía, tenemos derecho, todos los españoles, no solo los afectados, ellos sobre todo y más que todo, no solo los afectados directamente, todos los españoles tenemos derecho al duelo. No pongan las manos, por favor, en nuestro duelo. Yo creo que es ejemplar de momento lo que se está viviendo en la relación, ejemplar y diría hasta que histórico, en la relación lamentablemente, entre Partido Popular y Partido Socialista, y con esa voz discordante que es la de la ultraderecha, Lasalle. Sí, y afortunadamente con escucharles y no hacer más comentarios, sobre todo porque se califican a ellos mismos cuando incurren en comentarios de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que en un contexto como este, donde la tragedia, como decía antes, estremece a todo el mundo, deslizar este tipo de acusaciones, pues es que de verdad yo creo que no merecen ningún tipo de consideración. Lasalle, y estoy de acuerdo contigo, pero van disparados en las encuestas. Ya. O sea, la gente les vota. Pues, hay mucha gente que les vota o tiene previsto votarles. Pues con todo el respeto a esa gente, tendrían que hacérselo ver. Yo entiendo más esos votos cuando en el otro lado, cuando yo entiendo no quiero decir que justifique, sino que comprendo, cuando en el otro lado hay un y tú más sistemático, hay una guerra sistemática, ¿no? Pero en estos momentos lo que estamos viendo, decía antes José María Lasalle muy bien, tenemos derecho al duelo colectivo, yo añadiría tenemos necesidad, ¿no? Porque necesitamos hacer este duelo colectivo. Y efectivamente lo que te sale decirles es saquen sus sucios tweets de nuestro duelo colectivo, ¿no? Y creo que esta vez quizás sea diferente. Ya veremos a ver las encuestas, Ángeles, qué nos dicen la siguiente semana o dentro de 15 días. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Pero cuando en el otro lado, en medio de esta conmoción, de este trauma, en el otro lado estamos viendo efectivamente que los principales responsables políticos están, de momento, a la altura de las circunstancias, quizá se le esté dejando menos margen de ganancia a la ultraderecha. Quiero subrayar las declaraciones que acabamos de escuchar del presidente del Gobierno, que, como es lógico, no deja nada a la improvisación, y menos en un caso como este, que ha dicho el Estado ha actuado como tenía que actuar. No ha dicho el Gobierno de España, ha dicho el Estado. Y el Estado es el Gobierno de España, es el Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el popular Moreno Bonilla. El Estado son también los servicios médicos, los servicios de emergencias, todo lo demás. Creo que es importante que se haya hablado del Estado y no se haya hablado del Gobierno de España, porque indica una dirección política distinta. Yo no sé si esto es porque el que está al frente de la Junta de Andalucía es Moreno Bonilla y no otro tipo de personalidad política. Si esto es porque la tragedia, después de todo lo que hemos vivido en este país, con la Dana de Valencia, los incendios, etcétera, la tragedia ha llegado a un momento que todo el mundo ha tomado nota, no sé a qué responde. Pero lo que sí que sé es que efectivamente esos que ni siquiera respetan el duelo colectivo van disparados en las encuestas, pero quizá una buena manera de frenar eso sea justamente como se está haciendo. Si es que este clima político se mantiene. Ramoneda. Yo francamente no acabo de entender este juego. Es decir, sin duda, pues en fin, es mejor que se funcione con una cierta coordinación que no. Pero que se tenga que destacar la coordinación en una circunstancia como esta, me parece patético. Sí, pero es así, ¿eh? Claro. Y segunda cuestión. Venimos de la Dana, ¿eh? Donde al día siguiente se estaba diciendo ya todo lo contrario. Por eso. Y probablemente es el eco de la Dana el que ahora ha cambiado algunos movimientos, ¿no? Uh-huh. Pero que se dé casi por entendido que solo tiene sentido ir juntos durante las tragedias, me sigue pareciendo un despropósito y una manera de poner buen perfil delante de la opinión pública, que es lo que Vox ha roto. Yo no estoy convencido de que a Vox le perjudique haber roto este comportamiento. Quizás sí, no lo sé. Pero por lo menos demuestra que su actuación es una actuación permanente, consistente, con un objetivo claro, que es desplazar a los otros y que no se deja arrastrar por situaciones, por excepcionales que sean. Y esto puede haber una parte de la población que se lo compre, ¿no? Y después una cuestión muy importante. Si hay pistas, como hemos visto antes, de que se podría haber evitado,
pues aquí hay que actuar y aquí hay que abrir unos procedimientos y si es necesario que lleguen a que haya unos ciertos responsables. Claro, lo que pasa es que no es incompatible la coordinación con la exigencia de responsabilidades. Claro, sí, pero todo junto a veces puede servir una cosa por la otra, ¿eh? No tengámoslo presente. Ahora ya estamos contentos, todos juntos, por una vez. Hasta Feijóo se ha controlado, le ha costado porque ha dicho Feijóo, no me están informando, pero bueno, no ha pasado de aquí. Por una vez están juntos delante de una tragedia, bueno, cuidado, que esto no sirva para esconder alguna cosa, que también sería posible. Yo creo que una cosa es la coordinación en la emergencia, es el trabajar juntos, y ahora dejar trabajar a la investigación, que se comunique con esa transparencia que decía el presidente del gobierno, que yo creo que hay que exigirlo, porque si antes decía Lasalle que nos dejen en nuestro duelo, que nos traten como adultos y que nos expliquen punto por punto qué es lo que ha pasado. Y a partir de aquí, Ramoneda, si la oposición tiene que exigir responsabilidades en la forma que sean, tiene que hacerlo. Para eso está la oposición. Pasa que casi nos hemos olvidado. Sí, eso por supuesto, pero los dos han gobernado. Por tanto, puede haber responsabilidades que sean de unos y de otros. Esto tampoco hay que olvidarlo, porque a medida que se van diciendo cosas, aparecen señales de que quizás no hay la prioridad, la exigencia necesaria cuando hay problemas en las líneas, cuando hay situaciones han ido apareciendo estas señales, o que si quizás no había habido las revisiones necesarias. No me gustaría que esta unidad ocasional sirviera para evitar, si ha habido alguna cosa que exija responsabilidades, que se llegue a ellas. Sí, yo muy de acuerdo, Josep, que efectivamente una cosa no puede tapar la otra, ¿no? Pero me parece difícil que sucediera. En primer lugar, porque yo creo que tenemos que esperar, y lo lleváis repitiendo, Ángeles, ayer os escuchabais y lo repetíais continuamente, y yo me apunto a esa línea, ¿no? No especulemos con lo que ha podido pasar, porque no lo saben los que se dedican a investigarlo, por lo tanto, mucho menos podemos saberlo nosotros, nosotras, y desde luego la especulación lo único que hace puede ser contaminar la conversación pública, ¿no? Y en ese sentido yo desde luego no tengo ni idea, y espero a los informes oficiales que sean lo que nos digan. Pero hay dos investigaciones, una la de carácter técnico y otra en vía judicial, y ambas dos tienen que despejar qué ha pasado aquí. Ahí efectivamente será el momento de la rendición de cuentas, y desde luego yo creo que los dos grandes partidos, tanto si sale una cosa como si sale otra, o las miles de posibilidades que puede haber encima de la mesa, van a estar muy diligentes en que cada uno cumpla con sus responsabilidades. No sé si quieres añadir algo, Lasalle. Es que cada momento tiene su oportunidad, y ahora mismo, habida cuenta de que la información está en el aire y tiene que estar siendo aterrizada lentamente por los técnicos, pues el protagonismo es de ellos, y la política tiene que estar subordinada, como señalábamos al comienzo, a la coordinación, y por tanto a hacer viable la solución de la tragedia en sus términos más humanos, y esperar, y cuando realmente se decante la realidad, juzgarla en los términos que corresponda, a nivel judicial, evidentemente, porque esto implica pues responsabilidades civiles, pero por otro lado, si hubiera responsabilidades políticas, pues tendrá que atenderla quien corresponda, pero no adelantemos los acontecimientos. Date cuenta, Lasalle, que antes decía Ramoneda, y decía bien, ¿no?, que tengamos que destacar la coordinación, y ahora te estoy escuchando y te digo que tengamos que explicar cómo funcionan las cosas, o cómo deberían funcionar las cosas. Desgraciadamente el sentido común hace mucho tiempo que quedó comprometido cuando hablamos de política, ¿no? No, perdonad, y la memoria. Ya, sí. 11M. 11M. Sí. A las pocas horas se estaba poniendo encima de la mesa una autoría de un terrible atentado en manos de supuestamente ETA en vísperas de unas elecciones generales, ¿vale? O sea, este país tiene esa memoria.